luego de 7 meses, de una pausa que solo Dios sabe por qué la pausamos. Hoy permítame empezar con historias, tengo historias. Personalmente siempre me ha encantado la historia y me gusta que nos podamos, a través de algunas historias, encontrarnos en ellas. La primera ocurrió en el año 2012. Le pasó a un joven salvadoreño, pescador, de 36 años. Es una historia real. Se llamaba José Alvarenga. Este pescador salió con su aprendiz el 17 de noviembre del 2012 a pescar un día más, una vez más a pescar, a buscarse sustento. Lo que él no sabía era lo que le esperaba. Él salió a pescar a la altura más o menos, para que se ubique en el contexto del mapa, en la frontera entre Guatemala y México, en Chiapas. Él vio una tormenta que se aproximaba, lo veía en alta mar, pero la necesidad lo envió a pescar. Mi segunda historia tiene que ver con un capitán de un crucero. Tal vez algunos de ustedes han subido un crucero, yo hasta el día de hoy no. No soy muy aficionado de montarme a los barcos, pero el Señor siempre te monta a uno, quieras o no. Y este capitán, Francesco, italiano, de 51 años, en el mismo año, en 2012, pero un poco más temprano, en enero del 2012, navegando su crucero, el Costa Concordia, hizo un movimiento que se llama inquino. Es una maniobra que suelen hacer ciertos capitanes, donde el barco pasa muy cerca de la costa para saludar a la gente que está en tierra y para impresionar a la gente que está dentro del barco. Si lo has previsto con anticipación, la maniobra suele ser correcta, pero si no y lo tomas a última hora, voltear un barco no es como voltear una bicicleta. La tercera historia del día de hoy, mucho la hemos leído en la palabra. Es más, la encontramos en 3 evangelios. La encontramos en Marcos, en Mateo y en Lucas. Y tiene que ver justamente con embarcación y con navegación. Y es la historia donde Jesús calma la tormenta. En esta historia vemos 3 diferentes enfoques, sobre todo el de Marcos, en 4, 35 al 41, vemos cómo Marcos detalla un poco más los sucesos. También vemos la óptica de Mateo, y también podemos leer la forma como Lucas, luego de su investigación, porque él no estuvo en esa barca, puede contar la historia. De estos 3 evangelios, el único que estuvo montado en la barca era Mateo. Marcos se dice, según los estudios, que escribió el relato de Pedro. Fue Pedro quien relató cómo lo cuenta Marcos. Pero más allá de saber quién o cómo lo escribió, quiero que vayamos a esta historia y veamos los puntos que son importantes en ella. Si reconocemos en esta historia, vemos un pescador de 36 años que había pescado toda su vida, el salvadoreño José Alvarenga. Vemos a un capitán de un crucero de 51 años con muchos años de experiencia. Y vemos en la barca montarse a 12 discípulos, a Jesucristo, para pasar del otro lado. Pero recordemos que de esos 12 discípulos habían 4 pescadores experimentados. Estaba Pedro, estaba su hermano Andrés, estaba Santiago, y tratan de pasar al otro lado. Jesús les ordena. Jesús es quien dice, vamos a ir al otro lado. Entonces suben. ¿Por qué te digo eso? Porque en las 3 historias hasta ahora podemos ver 3 cosas importantes. Experiencia, eran gente experimentada, no era la primera vez que subían un bote. Había conocimiento, conocían el mar, conocían los barcos, conocían cómo atravesar esto. Y tenían control de cierta manera, porque ya lo habían hecho antes. Ahora te agrego una cuarta historia. Vamos a agregar una cuarta historia al cuento. Y esta te la puedo contar yo y te la puedo narrar porque es mía. Y ocurrió y empezó a vivirse el año pasado, en septiembre del año pasado. En septiembre del año pasado, al igual que
que José, al igual que Francesco, o al igual que los discípulos, también contaba con cierta experiencia, según yo, cierto conocimiento y cierto control. En septiembre, hace 7 meses, yo solamente estaba organizando en esas fechas un viaje a México. Nos íbamos mi familia, por primera vez con mis padres, invitamos a mis suegros, habían 31 personas anotadas en el viaje, habían reservado ya el hotel. Y yo me pasaba mis últimas semanas antes del viaje organizando música, dónde iba a ser la cena en el hotel, sorpresas que tenía para mi esposa, porque de cierta manera celebramos 25 años de estar juntos, con tormentas y todo. Yo estaba en esa situación, yo estaba organizando otra cosa. De un momento a otro, semanas más tarde, me encontraba en medio de alta mar, con una tormenta que no la había visto venir y con tanto pánico que es difícil de explicar a veces. Pero quiero que vayamos una vez más a la historia de José, el pescador. José entró pensando, vio la tormenta, lo vio en alta mar, pero se dijo a sí mismo, no hay de otra, tengo que salir porque era su sustento. Y muchos conocemos, venimos de países en que comemos del día a día, que no nos permitimos o que no se pueden permitir el planificar, decir, hoy no se me antoja porque tengo el chômage, porque tengo la ayuda social, o porque puedo tomar un congé. En nuestros países no suele haber esas cosas, y digo nuestros países de origen. Entonces tuvo que salir con su aprendiz. Lo que él no se imaginaba, él pensó, dije, voy, pesco y regreso. Bueno, su voy, pesco y regreso le tomó 438 días. Fue un naufragio de 438 días que nunca se lo esperó. En un momento dado, José se encontró en alta mar, sin el motor que servía, sin agua, sin comida, con su joven aprendiz de 22 años, comiendo peces crudos, tomando agua de la lluvia, comiendo tortugas, guardando la sangre de estos animales para poder beber. Y pronto la única compañía que tenía en ese bote moriría. Ezequiel, su asistente o su aprendiz, murió una semana más tarde, no soportó la presión. Ahora déjame llevarte a Francesco. ¿Por qué Francesco tomó la decisión de a último minuto hacer esta maniobra tan arriesgada? Fue una decisión, al igual que José, que tomó la decisión de salir a pescar aún viendo la tormenta en alta mar. Este señor se dice que tenía, al parecer, alguien conocido en tierra y quería impresionarla. Y muchas veces nos metemos a tormentas por impresionar. En el caso de nuestro Señor, y ahí voy a tratar de entrar, lo que me encanta de estos tres evangelios, cuando tú lees ese pasaje o ese episodio de las tormentas, ves que en todos la decisión fue ¿de quién? Fue de Cristo. Fue Jesús quien dijo, nos subimos y nos montamos. Me agrada el detalle de Marcos, que menciona que era ya de noche cuando salieron y que no estaban solos, habían otras barcas junto a él. Y muchas veces en nuestra vida suelen haber tormentas y nos encontramos con gente que también las están viviendo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Es que en la barca donde estaban ellos estaba Cristo, en las otras no. Y eso suele suceder en nuestras vidas. A veces nos encontramos en alta mar, en tormentas, con olas que nos tapan, que nos pueden hasta ahogar o que nos hacen tener pánico. Escuchaba en la alabanza que decía, hemos montado montañas y nunca estuve solo. Y después dice, y nunca tuve miedo. Yo te puedo decir que no estuve en la montaña, estuve en alta mar, mi familia y yo. No estaba solo, lo sabíamos, pero sí tuve miedo. Y mucho miedo. Quiero que también veamos que en esta imagen, en esta escena, suben al bote, y lo puedes leer en Marcos, dice que fue Jesucristo que dijo, vamos a pasar. En Mateo hay una parte interesante que dice que Jesús sube a la barca y los demás lo siguen. Y a veces
nos montamos a barcas siguiendo a nuestro Señor y luego le reclamamos a Dios, pero si tú me ordenaste que te siguiera, ¿por qué estoy en una tormenta? Porque esas tormentas también son para beneficio y ya lo vamos a ver dentro de poco. Quiero que veamos un punto, iniciemos por el punto donde dice que Jesucristo sube y Jesucristo venían de un día increíble, habían sanado gente, liberado, habían compartido la palabra, si lees versículos antes, y el maestro al subir a la barca se queda dormido, pero no se queda dormido en donde sea, se queda dormido en una posición, y estos lo mencionan ambos, se quedan dormidos en la popa. Para quienes no saben de barcos, ¿qué es la popa? Como yo tampoco no sé y lo supe porque lo leí ahora, la popa es la parte trasera del barco, donde generalmente se encuentra el capitán de aquella época. Estamos hablando de una barca del siglo I. Se encontraba el capitán con un remo o dos remos para dirigir o mantener el rumbo o cambiarlo de la barca. Y Jesús se duerme justo ahí. Ahora, estamos hablando de una barca, no estamos hablando de un pontón que vemos a veces en el lago Menfremagog. Estamos hablando de una barca de madera del siglo I, dura, hecha de cedro, chiquita. Sí, yo estuve investigando un poco, es el tamaño más o menos de una pickup, de una F-150, de una Ford, para que se ubique. Imagínate, en una Ford F-150, 13 personas metidos dentro y el Señor durmiendo, incómodo, sin protección. Y dice que Jesús dormía en la popa y estaba recostado sobre un cabezal. El cabezal era un saco de cuero relleno en el cual descansaba el acompañante del capitán o el capitán cuando cambiaba de mando. Jesús dormía ahí. Todos están de acuerdo con eso. En los 3 evangelios vas a encontrar que Jesús ordena que suban. Jesús sube primero y los demás lo siguen. Y Jesús dormía. Todos a mí mencionan que hubo una tormenta, no cualquier tormenta. Es interesante cómo Marcos dice una gran tempestad de viento. Estuve buscando en griego y dicen gran sismo. Era un movimiento terrible. Mateo le llama una tempestad tan grande, dice, que el barco le entraba agua. Y Lucas menciona que es una tempestad también de viento. Entonces, todos están de acuerdo que hubo una tormenta, no cualquier tormenta, una muy especial. Y ahora, ¿dónde fue esta tormenta? Fue en el mar de Galilea. Le llaman mar de Galilea, pero es un lago que está ubicado, es un lago especial porque está como 270 metros bajo el nivel del mar. Y el tamaño, para que se haga una idea, es más o menos como la mitad del Menfremagog o del Magog. Y atravesar de un lado al otro en esas barcas tomaba entre 4 a 6 horas. Iban tranquilos, eran gente, como ya mencioné hace tiempo, los 4 apóstoles eran pescadores que toda su vida habían pescado en ese lago. Toda su vida. Lo conocían como la palma de su mano. Habían crecido ahí. Conocían las tormentas. Pero es interesante cómo lo narran y cómo luego vemos que Jesús, mientras dormía tranquilo, sin ningún problema, la barca entra en peligro, porque me imagino, trato de imaginar la escena y trato de ver el agua metiéndose y diciendo Pedro, hey, espérate, yo nunca he visto una tormenta, tengo picos de años y nunca he visto una tormenta de estas. No vamos a morir, porque no vamos a morir. Me imagino a los demás que no eran pescadores entrar aún más en pánico, si nunca lo habían visto. Entonces, todos coinciden que una tormenta, todos coinciden que Jesús dormía y todos coinciden que el peligro era inminente, o sea que se acababa ahí. Luego, al ver ese peligro, todos corren a decirle, maestro, maestro, despierta. Yo lo digo con mis palabras, estoy tranquilo, pero me imagino la voz que te puede salir en momentos de desesperación. Si has tenido desesperación y miedo, en algún momento tú no llegas, maestro. No, tú gritas de dolor, gritas, clamas. Y dice, y no todos lo despiertan igual. Marcos, por ejemplo, en el 4:38 dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo reclama? Hey, ¿no te das cuenta? Hey, ¿cómo puedes dormir en esto? Y me hacía recordar un poco anoche cuando leía, hasta me reí porque me hace recordar a veces mi mujer cuando me dice, ¿cómo haces para dormir tú? ¿Cómo haces para dormir en tal situación? No sé, tengo sueño y me duermo, pongo la cabeza y me fui.
Mateo, por ejemplo, en el 8:25, dice, y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Ya veían el problema venir, ya veían que ya no había solución. En el primero es como un reclamo, hey, ¿no te das cuenta que nos puede pasar algo? Mateo lo menciona como, hey, sálvame porque ya no estamos muriendo. Y Lucas dice que vinieron a él y lo despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Me imagino, ¿y por qué me puedo imaginar? Porque todos hemos vivido una tormenta en la que, creyente o no creyente, y lo digo con toda sinceridad, llegamos a un punto en el que el control, el conocimiento y la experiencia que mencioné hace tiempo se acaba. Y ya no tienes ni control, ni conocimiento, ni experiencia que valga. No hay. Y tu reclamo o tu miedo te puede llevar a tomar muchas decisiones. El tener a Cristo en nuestra barca nos lleva a meternos de rodillas delante de Él y a clamarle al que tiene la solución. Pero el que no lo tiene, aquel que no lo conoce, por eso que muchas veces escuchamos historias como se lanzó de un puente, se lanzó al metro, muchachos jóvenes que se suicidan, alguien que entra a la droga porque busca olvidar el dolor que siente, pero todos buscan una solución, no siempre toman la correcta. Entonces, mi punto 4, que todos despiertan a Jesús, cada quien a su manera lo cuenta. Luego, el punto 5, que todos coinciden, es que Jesús se despierta, porque se despierta, y reprende a la tempestad. Y le manda y le dice al viento, calla, enmudece, aquíétate. Y la naturaleza, ¿qué hace? Obedece. Obedece. Solo en uno, en Mateo, vemos que primero le reclama a los discípulos su falta de fe y luego calma la tempestad. Pero en Marcos y en Lucas vemos que Jesús se para, calma la tempestad y luego viene mi punto número 6 que dice, lo cuestiona a sus discípulos y le dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y si tú lees Marcos, versículos anteriores, la parábola que está detrás de esta historia es la de la semilla, la fe como un grano de mostaza. Jesús venía de predicarles a todos sobre la fe. Y cuando ya están en la prueba, se olvidaron de la prédica. Y comenzaron a panicar. Por eso que Jesús le dice, ¿y por qué están asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Mateo lo menciona diferente y dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y Lucas le dice, ¿dónde está tu fe? Lucas menciona que Jesucristo dice, ¿dónde está vuestra fe? Es interesante porque en la primera Jesucristo, según Marcos, lo menciona como, ¿no tenéis? Cantidad, ¿dónde está? ¿Lo has perdido? ¿Se te quedó en casa? ¿No lo subiste al bote contigo? ¿Se quedó del otro lado? Para Mateo es, hombres de poca fe, se lo está diciendo en cara, lo está confrontando, face to face. Y en Lucas le menciona dónde la han dejado, por qué han perdido esta cosa tan preciada que nos dio. Los discípulos, encontrando un punto 7, entrando a mi punto séptimo de coincidencia de estos tres evangelios, mencionan que todos se quedan asombrados de cómo Jesús se para, ordena al viento y al mar calmarse y se calma. Y todos dicen, por ejemplo en Marcos dice, 4:41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién es? Mateo dice en el 8:27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Otra vez, obediencia. 8:25, ¿y quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y ahora tú dirás,
¿por qué se asombran tanto si ya habían visto milagros? Ya habían visto ciertos milagros, habían visto liberaciones, sanidades. ¿Por qué se asombran? Recuerdo esto, los discípulos estuvieron con él un cierto tiempo. Iban viendo milagro tras milagro y el Señor se iba revelando poco a poco. Y a veces dirás, ¿por qué esta tormenta? Estoy en medio de esta tormenta. Porque el Señor necesita revelarse a ti y a mí de otra manera. De pronto ya conocemos al Jesucristo dador que nos suple en media necesidad. Ya conocemos al Jesucristo que te levanta y te dice, hey, no llores, párate, yo te acompaño. Pero a veces conocemos al Jesucristo sanador, o conocemos al Jesucristo que dice, por más duro que esté la situación, no pasa nada, yo tengo el control. Y Jesucristo los impresiona a todos ellos porque se revela de una manera diferente. Porque para ellos solo Dios tenía el poder de mover aguas, como lo contaba, como cuando pasó Moisés a través del mar. Habían visto a Jesús en muchas fases, pero no la conocían en esta divinidad. Y hoy yo creo, el haber pasado esta tormenta, mi familia y yo, y aún no estamos del otro lado todavía, es que Jesús está en medio de nosotros, que ya vimos calmar el viento. Pero me imagino a ellos, calmó el viento, pero le mencionaba que puede durar entre 4 o 6 horas atravesar, ¿correcto? De pronto lo calmó a la hora 2 o lo calmó a la hora 3. Faltaban todavía 3 horas para llegar al otro lado. Y en tu cabeza, ¿qué puede pensar? ¿Llegará otra tormenta? ¿Aún se tomará más tiempo? ¿Qué más puede pasar? Y te lo digo porque, volviendo a mi historia, nosotros en septiembre estábamos organizando un viaje y las vacaciones y las flores y la comida. ¿Qué taco vamos a comer? ¿Cuántos chicharrones me voy a empujar? Y Dios me dice, hey, despierta, date cuenta, ya no estás en México, estás en medio del mar con una tormenta que acaba de llegar. Porque una simple prueba médica nos cambió la vida de un día a otro. A mediados de septiembre estamos, mi esposa y yo, a la medianoche en un corredor esperando, viendo cómo uno de nuestros hijos entraba a cirugía, la primera. 2 semanas más tarde de esa cirugía aquí en Sherbrooke, estábamos en Montreal, en una sala de espera por 12 horas. Qué largo se hizo esas 12 horas. Aún recuerdo, aún recuerdo salir al médico 12 horas más tarde y decirnos una cosa interesante. Zulma le preguntó, le dijo, ¿el resultado es curativo o está bien? Y el médico dijo, es curativo, no hay más nada que hacer, todo está bien. Y yo entendí, Jesucristo levantó su mano y calmó al mar y calmó al viento y ya estamos, nada más puede pasar en una semana. Todavía tenemos tiempo de ir a México porque había pasado en octubre. Dije, todavía subimos ese avión y nos vamos a México, según mi cabeza. Lo que yo no sabía y lo que el Señor no me dijo es que cayó el mar y cayó el viento. Pero 2 semanas más tarde estábamos nuevamente tomando una decisión dura, Zulma y yo, y Samuel enfrentándose a su tercera cirugía. 9 horas más de cirugía. Y yo le decía, ¿y entonces cómo así? Si ya calmaste al viento y si ya paraste el mar, ¿cómo así estamos metidos en esto todavía? Y seguía entrando agua al barco. Y me esforzaba por mantener a flote ese barco con mis fuerzas. Iba, le pedía a Dios, no lo voy a negar, leía la palabra, me arrodillaba a Él. Había mucha gente orando por mi hijo.
Y decía, pero entonces, ¿por qué no actúas? ¿Sigues durmiendo? ¿Te has vuelto a dormir en el viaje? ¿Por qué una otra cirugía más? Y luego vendrían complicación tras complicación tras complicación. Y lo que los médicos nos dijeron cuando entramos al inicio, que sería solo 2 a 3, máximo 4 semanas, se convirtieron en 92 días. 92 días que no volví a Shabrook. Y decidimos mi esposa y yo y los médicos que Zulma saliera porque la estaba pasando mal. Y porque también tenía dos hijos aquí en Shabrook que estaban solos y que trataban de bandearse como buenos guerreros y salir adelante. Pasaron de pronto no ir a hacer la pizzería, a cocinarse, a lavarse, a limpiar, a sacar al perro. Pasaron a one shot. Por eso digo que la tormenta, cuando te toma a ti y estás acompañado, todos lo vemos de una óptica diferente. No solo el que lo vive en carne propia, como de pronto mi hijo el menor, sino también los demás que estaban alrededor. Y yo estoy feliz y no cambiaría que si tuviera que atravesar una nueva tormenta, no cambiaría mi tripulación. Y es increíble cómo el Señor ha ido trabajando. Como vuelvo y repito, aún no hemos llegado al otro lado. No estamos todavía. Y a veces suelen pasar cosas. Y suelen pasar cosas. Y, y vemos un vientecito y ya queremos, uy, y va a empezar otra vez. Y otra vez se viene. Pero volviendo un poco a las historias que comenté al inicio, en el caso de José Alvarenga, el pescador salvadoreño, que apareció 438 días más tarde, lo encontraron a 10.000 kilómetros de donde salió. Para que se hagan una idea, 10.000 kilómetros es más o menos como partir de Montreal e irse a la última ciudad más abajo que se llama Uchubuya, algo así, en Argentina, pero al fondo, ya ahí ves el pingüino al final. Es súper lejos. Y en alta mar, cuando tú recorres una distancia, no la recorres así, la recorres así, va, viene. 438 días y atravesó todo el Pacífico y fue a aparecer por arriba o por Papúa Nueva Guinea. A veces las tormentas nos cambia de posición, nos cambia de plan, nos hace aparecer en otros lugares, completamente diferente. Me imagino que José jamás pensó conocer Papúa Nueva Guinea. Yo jamás pensé estar en un hospital por 92 días. O aún peor, ver a tu hijo 92 días ahí. Pero es lo que hay. Y esta prueba y esta tormenta tenía algo que trabajarnos a nosotros como familia. Tenía. Y lo tiene aún. ¿Por qué? Porque si tú lees los versos que siguen a esta historia, Jesús cuando ordena atravesar es porque tenía un plan detrás de eso. Y para quienes quieren hacer un poco de spoiler por la próxima vez que toque predicar, porque será la segunda parte, Jesús atraviesa el otro lado y se encuentra, tenía un plan, tenía una misión con alguien. Y divertidamente, siempre desde que conocí al Señor en el año 2007, siempre me identifiqué con esta persona que el Señor encuentra del otro lado del lago y aquí nos libera. Sí, estoy hablando del endemoniado gadareno. Siempre me identifiqué con él. Yo era ese. Por eso que a veces, cuando me paro aquí o me he parado en otras ocasiones y he contado sobre mi vida, mucha gente me dice, tú predicas basándote en la tuya, no te equivocas, no trato, no es para nada súper cool pararse aquí y contar tu vida, para nada. Porque puede ser vergonzoso, porque puede ser doloroso, no tienes idea cómo me estoy reteniendo de no llorar, porque me recuerdo. Pero como a mí me marcó esta historia del endemoniado y me identifiqué con él, Jesús que le dijo a él, ve y cuéntale a los tuyos, porque él quiso seguirlo, le dijo, no, tú no me sigas, ve y cuéntale a los tuyos. Y creo que desde que
he tenido el placer de conocer más al Señor, siempre he tratado de contar a los míos lo que me pasó con Él. Y esta tormenta en la que aún no atravesamos mi familia y yo, ha sido una prueba enorme, ¿eh? Pero una prueba que nunca estuvimos solos, jamás. Ahora, volviendo a la historia de Francesco, para mi punto número 2, ya voy cerrando. En la primera decíamos que José se subió a un bote y apareció 10.000 kilómetros y 438 días más tarde. En el caso de Francesco, su decisión de impresionar a alguien lo está haciendo vivir una tormenta, y digo lo está haciendo porque hasta el día de hoy paga eso. Está pagando aún condena en la prisión, lo condenaron 17 años a la prisión, porque no solo hizo una maniobra innecesaria, egocéntrica, sino que como mal capitán, a diferencia de nuestro Señor, el tipo vio golpearse el barco, inclinarse y comenzarse a hundir, ¿y qué hizo? Fue el primero en coger un bote y salir huyendo hacia la costa. Mientras mucha gente ayudaba a rescatar personas, ojo, murieron 32 personas en ese crucero, en esa tonta maniobra de un segundo. Luego cuando a él lo juzgan, él dice, pero esta maniobra ya la había hecho antes. Y dice, yo quise rectificar. Y eso suele suceder. José, el pescador, vio la tormenta y se fue a ella por necesidad. Francesco generó él mismo una tormenta por una decisión innecesaria. Y cuando quiso rectificar ya no pudo, ya estaba en la tormenta y la sigue viviendo hasta el día de hoy. En el caso de Jesucristo, sus discípulos tenían una misión detrás de ella. En el caso nuestro, yo te puedo decir que 7 meses más tarde, no somos los mismos. Ni mi mujer, ni mis 3 hijos, ni yo tampoco. No somos para nada iguales. A mí me ha costado volver a predicar, no por falta de fe, para nada. No por no querer tener ganas, sino porque me quebraba cada vez que cogía el micro o hablaba de Jesús. No podía. Es más, el pastor tuvo la gentileza en la reunión de parejas de permitirme orar y me quebré, no pude. Y hace poco, conversando con el pastor, me decía, ¿está listo? No, no estoy listo, pero si no me empujas no me subo. Y me dijo, ya tienes fecha, tal fecha. Y yo estoy aquí parado delante de ti. Y anoche le pedí a Dios, y le pedí hace rato también mientras escuchaba la alabanza, decía, Señor, que no me quiebre, que sea según tu forma, porque no quiero ni contar cosas, ni añadir, ni quitar cosas. Quiero que sea, y esa siempre ha sido mi forma de predicar. Yo no digo que esté mal leer las historias de la Biblia, para nada, la palabra no hay nada. Si tú te mueves una comita fuera de la palabra de Dios, estás mal. No estoy con eso. Pero a veces es importante y es motivador escuchar las historias de otros. La historia de José, la historia de Francesco, para bien o para mal, la historia de Michael y su familia. Y quiero que nos quedemos con algo y nos centremos en esos 3 puntos. 1, a veces las tormentas nos van a llevar a zonas que no pensábamos conocer. Punto número 2, a veces nuestras decisiones nos hacen todavía seguir viviendo tormentas. Y el capitán, hay ciertas personas, seres humanos, que van a salir corriendo del bote cuando comienza a llenarse un poco de agua. Pero recuerdo que tu maestro y el mío, nunca. Y tercer punto, y con esto voy llamando al grupo de alabanza, si me puede acompañar, es que al abrir mi corazón esta mañana con ustedes y contarte esta experiencia que tal vez yo no lo viví en carne propia porque yo no estuve en una cama o en una sala de cirugía 3 veces, o no me tocó pasar el dolor o recibir los calmantes o vivir lo que viví hasta ahora Samuel. Pero ver a Dios haber trabajado en este momento en nuestras vidas, aún recuerdo la voz de ese doctor diciendo, es curativo.
Y aún recuerdo yo en mi falsa idea, se acabó todo, en una semana nos vamos de acá. No, las tormentas no las decides tú cuánto tiempo dura, la travesía no la decides tú, no la decido yo, la decide Jesús. Es Él el que tiene el control. Cuando volvemos a tomar el timón de la barca, ahí perecemos. Cuando volvemos a valernos de nuestro conocimiento, ahí nos caemos. Cuando volvemos a basarnos sobre nuestra experiencia, todo se derrumba. Pero cuando le das el timón a Jesucristo, a Jesucristo, y Él dirige la barca, no hay olas que te puedan ahogar. No hay viento que te pueda llevar a donde Él no quiera. Es que tuve miedo en algún momento. Claro que sí, mucho miedo. Me acuerdo que al inicio le decía a Zulma, ¿por qué tienes tan poca fe? Y en diciembre, cuando llegó Navidad y estamos en el hospital, pasó tal vez una de las peores complicaciones. Y me acuerdo que ese día estaba enfurecido, adolorido, cansado. Me fui al cuarto de papás, después de haber dejado a mi hijo en la habitación, dormirse de tanto llorar. Zulma me llama y me dice, pero Dios, digo, Zulma, no me hables en este instante de Dios, por favor no lo hagas. Me fui al cuarto de padres, había un sillón, tomé el sillón en mis brazos, en mis manos, y lo quise reventar contra el vidrio que estaba ahí, y le gritaba a Dios, ¿dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu misericordia? Yo lo he leído, yo lo he cantado en alabanza. ¿Dónde está tu misericordia? Y cuando ya tenía el sillón cargado para reventar contra el vidrio, recibí una llamada de un hermano, Alex. Y su hijo había estado hospitalizado en San Justín también, con leucemia, años atrás. Y Dios lo salvó. Bajo el sofá para contestar, respondo el teléfono y le digo, Alex, ¿en algún momento tuviste miedo y te preguntaste dónde estaba Dios? Muchas veces. Y me dijo, ¿sabes cuánto tiempo estuve yo en San Justín? 3 años. ¿Tú cuánto tienes? 3 meses. Yo estuve 3 años. Las tormentas duran para unos un tiempo y para otros el tiempo que Dios decida. Bajé el mueble, ya me tranquilicé, le pedí perdón, me quedé llorando, pero pidiéndole perdón a Dios por mi poca fe. Y le decía a Dios, y puse una alabanza, y le decía a Dios, y justo en la alabanza que pongo, hablaba sobre misericordia y sobre paz en medio de las tormentas. Yo no sé si hoy día tú atraviesas una tormenta o no. No sé si lo vas a pasar dentro de un mes, dentro de un año, dentro de unos cuantos años. Solo sé que si tienes a Jesucristo dentro de tu barco, todo va a estar bien. El tiempo que tenga que tomar. Yo te quiero pedir esta mañana, junto con la alabanza que vamos a estar aquí, que si tú tienes hoy, yo siempre, anoche hice una pregunta que siempre le hago al Señor. ¿Cuál es exactamente la misión por la que tú me has traído a la tierra? ¿Para qué? Y yo creo, y Dios me responde siempre, y me envía o me responde con señales, que siempre mi misión, y la tomo como en mi corazón, es la que está en Mateo 28 al final, que dice que nos ha mandado
a contar estas buenas nuevas a los demás. Y de pronto dice, sí, yo conozco a Jesús, yo ya hice la oración de fe, yo ya acepté al Señor. Perfecto, no pasa nada. Pero si has tenido situaciones en las que, como yo, has querido coger un sillón y reventarlo contra el vidrio, y le has reclamado a Dios, ¿dónde está tu misericordia? Está muy cerca de ti. Y te invito a que hoy, cuando nos pongamos en pie, y te invito a ponerte de pie ya, por favor, si fueras tan amable, a que mires alrededor tuyo, en tu barca, en tu situación, y si necesitas de Él, vamos a despertarlo. Vamos a clamarle a Jesús. Vamos a pedir que solo Él y nadie más que Él tiene el poder de calmar y darnos paz en medio de una tormenta. Así es, así es. Así es, el Señor puede darte paz en medio de esa tormenta. Si hoy necesitas esa paz, clama conmigo, clama con el grupo de alabanza. Clamémosle a Jesús. Clamémosle, Señor, despierta. 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 Mira que perecemos, Señor. Mira que perecemos. Despierta. Necesito paz en medio de la tormenta. Solo Él te puede dar paz en medio de la tormenta. Si estás buscando eso hoy día, si estás buscando esa paz en esa tormenta, porque no puedes controlar ni el mar ni el viento, clámale, clámale, despierta, dile, mira que perezco, perdona mi fe, se quiebra, pero despierta, porque solo tú me puedes dar paz en medio de la tormenta. Si hay alguien aquí que quiere venir un poco adelante y orar conmigo, yo no suelo hacer esto, pero siento en mi corazón invitarte. La verdad es que nunca lo he hecho, pero te invito a que si tienes ganas de que juntos le clamemos a Dios para pedirle que calme el mar, que calme el viento, vente aquí adelante un rato, vente aquí adelante conmigo un rato. Me hará falta y me hace falta, tanto a ti y a mí, sentir esa paz en medio de la tormenta. Señor Jesús, Maestro mío, te doy gracias, Señor, porque solo tú y nadie más que tú puede calmar las tormentas. Te doy gracias porque proveíste, Señor, de una tripulación para pasar la tormenta. Aún no llegamos del otro lado, Señor, pero como dice tu palabra, lo que tú empezaste, tú lo terminarás. Y no hay nada, no hay nada, no hay nada que para aquel que le ama, las cosas todos son para bien, dice su palabra. Cree en eso, cree en eso. Las tormentas son pasajeras, las tormentas van a terminar un día, las tormentas van a acabarse en un momento, pero nuestro Señor, tu Señor, mi Señor, nunca se acabará. Clámale, clámale de tu corazón, clámale, porque aunque tu mundo esté hecho pedazos, solo Él puede darte paz en medio de esta tormenta. Gracias, Padre. Terminemos con esta oración. Hazlo a tu manera, con tus propias palabras desde tu corazón. Maestro, te damos gracias por ser el timón y el capitán de nuestra barca, por saber que tú estás en el punto preciso de dirección de nuestra barca, porque solo tú y nadie más que tú tiene esa divinidad, Señor, de calmar tormentas, de levantarte nuevo, Señor. Padre, hoy vemos la tormenta,
pero queremos ver el otro lado y ver la misión por la cual tú nos has enviado, Señor. Toma el corazón de cada hombre y mujer, joven, anciano, adulto que está en este momento, Señor, clamándote a ti para que despiertes, Señor, y tomes el control de esta embarcación. Padre eterno, muéstranos, Señor, tu divinidad en cada momento. Revélate a nosotros, Señor. Revélate a nosotros. Te doy gracias, Señor, desde ya, por el milagro que has hecho en mi familia, por el milagro que has hecho en mi hijo menor, Señor, porque tú lo has curado, Señor. Tu palabra dice que en tus llagas está la sanidad y has llevado nuestras heridas, Señor. Padre eterno, te doy gracias, gracias. Escucha el clamor de cada hombre y mujer aquí, Señor. Padre, toma control de este navío. Señor, muévete, muévete, dirige a cada hombre y mujer. Gracias, bendito eterno Señor. Gracias, gracias. Te doy mil gracias, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi amado Jesús, mi amado Jesús, en el nombre de Jesús, recibe este mensaje, Señor. Recibe este mensaje y recibe el mensaje y el clamor de tu pueblo, Señor. Te doy gracias por este hermoso retorno en el nombre de Jesús. Amén y amén.